2, 1, grabando. ¿Qué tal? Tengan todos un muy buen día. Estamos nuevamente en nuestras sesiones de día jueves para la libre disposición de nuestro público virtual, para que se acerque y conozca algo de nuestros invitados e invitadas que cada día, a casi terminar la semana, nos reunimos acá en el corazón mismo del barrio céntrico de Santiago, en este espacio, histórico espacio del Ministerio de Educación, Mineduc, para conversar sobre imaginarios culturales, creación, arte, visualidad. El lugar donde estamos emplazados es un espacio que tiene el Ministerio para difundir sus publicaciones, para reunir a la gente que está involucrada en el proceso creativo, y es un espacio ciudadano, abierto, por supuesto, al que invitamos a conocer cuando usted esté por aquí cerca. No tenga ningún problema en acercarse y conocer a nuestro equipo, ver el diario, tener una buena conversación, descansar, todo lo que implica el acto de leer. Nuestro espacio Extremo Centro lo hemos creado para debatir en torno a las ideas, a las imágenes, a pensar el mundo contemporáneo, y cada ciertas sesiones nos reunimos con creadores que están en lugares un tanto paradójicos, que trabajan la escritura, que trabajan las imágenes, que curan, que están en un zigzag permanente de creación. Y hoy, por supuesto, no es, no habría por qué no hacerlo, y hemos decidido invitar a un artista chileno que hace muchos años ya decidió emprender rumbo hacia otras latitudes. Se afincó en Bélgica y hoy está por motivos de producción de obra y también en su trabajo creativo al querido Cristian Valenzuela, que lo habíamos anunciado como Chris Valens, pero fue un leve juego de sonido, de nombres y juegos también, ¿no?, con el tema de la identidad. Cristian, seas muy bienvenido y gracias por estar acá. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me parece muy pertinente tu introducción porque creo sentirme en el lugar apropiado, adecuado hoy día, luego de ya varias semanas que estoy aquí. Me costó un poco llegar, me costó un poco habituarme. Lo primero que tuve que hacer fue comer una cazuela para poder lanzar ancla. Y finalmente llegar aquí ahora, hoy día, a 2 días de un evento que va a acontecer, me parece súper bien. ¿Cómo ves al Chile que te toca hoy día reencontrarte? ¡Wow! Comenzamos con golpes duros. Bastante conflictivo, hay muchísimo movimiento, hay muchísima información, hay muchísimo ajetreo, muy diferente al Santiago que yo dejé en el año 2007. Lo he estado visitando con cierta frecuencia, cada 2-3 años, y esa evolución había sido muy paulatina, pero en estos últimos 3 años el cambio ha sido mucho más radical. Y se nota, se ve, se siente, y se siente una energía muy diferente de la que se sentía, de la que yo lograba sentir antes. ¿Cuál es tu relación con el país, más allá de que tienes tu familia acá, que está en toda tu memoria, tu primera memoria? Bueno, tú necesitas conectarte, por ejemplo, como lo hacía Ruiz, ¿no?, que decía que cada cierto tiempo necesitaba encontrarse con ese gen que hay acá, con ese filón que tiene nuestra chilenidad, o es más que nada algo que va mutando, que un día puede ser y otro día no? ¿Cómo es tu relación con ese Chile que está flotando en tu memoria? Yo creo que como latinoamericanos estamos un poco bifurcados en lo que es lo intelectual y lo afectivo. Y ese conflicto yo creo que es como una gran misión poder resolverlo. Me parece que hay algunas experiencias que nos permiten otorgar luces de aquello. Y para responder a tu pregunta, la nostalgia del Chile que dejé aparece cuando llego aquí. Y es aquí donde siento carencias y siento ausencias. Y me refiero principalmente a aquellos espacios que eran los que me acogían, aquellos espacios que existían y que ya no existen, y que eran los espacios en donde me sentía un ciudadano más. Me refiero a restaurantes, a bares, a espacios en donde uno podía establecer discusiones, conversaciones con otras personas
de manera libre, de manera espontánea, y vamos a decir que afortunadamente hay algunos de esos espacios que aún subsisten. Tú estudiaste arte en la Universidad de Chile en los años 90, ¿no? ¿Cómo es el paso de ese alumno que se especializa en grabado y tiempo después decide marcharse del país? Sé que es un largo trecho, pero si lo podrías sintetizar, ¿tú te vas por desánimo, porque te aburrió la escena, porque encontraste que había mejores perspectivas afuera? Mira, la pregunta igual toca temas muy, muy complicados que yo los he logrado describir o aparecen como imágenes ya estando afuera, que cuando tuve la posibilidad de verme a distancia, de mirar en perspectiva. Yo vengo de una realidad súper precaria. A mí me tocó, tuve el gran privilegio, voy a decir, de pasar por la Chile creo que en un buen momento. Estudié grabado, aprendí técnicas, ¿no? Y lo que tenía que ver como con la reflexión y las ideas no era un punto fuerte, al menos en ese tiempo, en ese taller. No lo lamento, ¿no? Porque eso me invitó estando ya egresado, a hacerlo por mí mismo. Y así fue como fui adquiriendo conciencia en la Chile de que la realidad donde yo provenía era mucho más amplia. Y eso me hizo conocer a gente que venía de otras realidades, me hizo vincularme con otras realidades, me hizo conocerlas, me hizo visitarlas, me hizo incluso hacer parte de ellas. Y es allí donde yo encontré una falta de compromiso con una idea que existía en aquel momento, que era el de la meritocracia. Esa meritocracia yo nunca la vi, nunca la sentí, lo sentía yo era alguien aplicado, ¿no? Quería ser bueno en lo que hacía y quería tener un reconocimiento. Como no lo obtuve, me enojé y me fui. Me fui gracias a la posibilidad que en una escuela en Suiza de recibirme como becario. Y desde allí partió todo este proceso reflexivo. Las palabras que te estoy diciendo vienen de allí, vienen de todo un proceso de estudios de magíster que me permitieron hacer esa reflexión en torno a la identidad. Tú cuando hablas de lugares que conociste y de espacios donde provenían, te refieres también a un Santiago periférico de los años 80, ¿no? Eso, de alguna manera, ¿cómo impulsa, cómo catapulta ese deseo de salir o le da una fuerza a esa posibilidad, ganas de conocer más cosas, ¿no? ¿O no ocurre así? Yo vengo justamente de la escena punk y del desfile de los años 80, de ahí vengo yo, o sea, yo tenía 14, 15 años, y tenía mucha inquietud, no sé por qué, por el cine, por la poesía, y de golpe por las artes visuales. A mí me gustaba dibujar porque cuando era chico, bastante encerrado, pero era súper tímido. Y ahí encontraba un espacio de descubrimiento y de calma. Luego de eso, ya estando un poquito más grande, comencé a conocer a otras personas, sentirme acogido en un movimiento y también en un momento determinado, como ocurrió en la familia, sentir la necesidad de emigrar de aquel movimiento. Cosa que para mí fue como súper interesante porque fui conociendo otras cosas que me daban mucho más sentido. Cuando eres un muchacho punky en ese Chile finales de los 80, principios de los 90, ¿te gustaban las imágenes? ¿Te gustaban los libros? ¿Qué leías? ¿Cómo nutrías ese imaginario visual? Yo comencé como todos los adolescentes leyendo a Germán Hesse, ¿no? Y de ahí pasé a otras lecturas un poquito más viscerales. Me gustaba vestirme, me gustaba establecer una diferencia, me gustaba contar que algo estaba pasando en mi cabeza y quería exteriorizarlo. Y en ese sentido encontré toda una escena que me permitió ser parte de ella, pero más bien como una especie de turista, porque, como te decía, como era bastante tímido, no lograba generar vínculos o no lograba sentirme como alguien que estuviera accionando allí, sino que más bien era como un espectador. Y cuando llegas a Europa, cuando llegas esa primera vez a Suiza, ¿cómo se activa el Cristian Valenzuela de esos años más tímido, más retraído, o ya estaba más desarrollado públicamente, ya estaba con más capacidad intelectual, ya te era fácil la comunicación? ¿Cómo fue ese proceso de afietarse a otra cultura? Fue súper complejo porque desde aquí yo me fui con una sensación muy, muy, muy dolorosa de no encontrar un lugar, ¿no?
de haber hecho un camino, ¿no? De haber logrado objetivos que el storytelling de la ciudad te lo cuenta, ¿no? De estudiar, tener buenas notas, pasar por los, entrar en la escena local, en los espacios de manera gradual, cosa que hice. Pero en un momento determinado creo que encontré topé techo y no podía avanzar más lejos. ¿Cuánto tiempo llevas, perdón, viviendo ya en Europa? 15 años. Los primeros años, para responderte, cuando llegué allí, me di cuenta de que nadie me conocía y que tenía la oportunidad de jugar a inventar un personaje. Lo hice por momentos, ¿eh? Lo hice por momentos y era gracioso saber que la gente lo creía. ¿Cómo era ese personaje? Una vez recuerdo que conté que yo era la oveja negra de un rey de un país lejano de Medio Oriente, y que mi padre me había dado una cantidad de dinero y yo me había decidido establecerme en Suiza. Y la historia fue creída. Ahora, bueno, a los días después conté que era mentira, que en realidad venía de Chile. Pero existía eso en tanto posibilidad. Y como existía como posibilidad, también existía la posibilidad de revisar quién era yo, que era mucho más importante cómo se reconstruye a partir de la herida, a partir de la fractura y a partir de no yo en tanto individuo, sino que más bien yo en tanto representante de una generación, que era lo que me importaba. Tenemos mucho que hablar y poco tiempo para, como el que quisiéramos, para darle cabida a esos temas. ¿Cómo fue ese proceso, Cristian? Tú llegaste como egresado a la universidad, ya tenías un camino recorrido como artista visual en Chile, ¿y cómo fue ese proceso de encajarse en esos circuitos? ¿Te costó? ¿Cómo fue ese proceso? Si nos podrías contar eso. Lo que aconteció fue cuando yo terminé mis estudios en Chile, yo salí como grabador, ¿no? Pero mis primeras obras, a partir de la reflexión que yo fui generando en torno al grabado, a partir de lectura, no personal, comencé a interesarme en otro tipo de formas, y así desarrollé una obra un poco más contemporánea, vamos a decir entre paréntesis, y eso me permitió adentrarme en una escena, al menos suiza en aquel momento, en donde generaba algún grado de interés, porque no era reductora en el sentido exotizante del término. Chile es un país hiper occidentalizado y la formación artística aquí también. Entonces, como que manejamos códigos internacionales, pero con esa gran diferencia que yo le llamo el descalce. Y ahí comencé a indagar en el descalce y desde allí yo comencé más bien a operar. Esa fue la zona que me interesó. ¿Cómo es la cultura suiza? Uno sabe que es un país muy desarrollado, donde hay muchas fundaciones artísticas, donde hay un desarrollo, un apoyo importante a las artes. ¿Cómo te tocó también un pedazo de esa Suiza? Suiza es un país extremadamente que protege muchísimo a sus artistas. Existe una lista de fundaciones que otorgan dinero a artistas suizos o artistas extranjeros que van a generar obra en Suiza. Lo que está haciendo Suiza actualmente, Pro Helvetia, con el programa Coincidencia, da cuenta de aquello. Esa es la realidad suiza. Sin embargo, tú no vives en Suiza por demasiado tiempo, ¿no? Yo viví 5 años en Suiza y generé los vínculos necesarios como para haber guardado un afecto con la experiencia de vida en territorio suizo. O sea, yo tengo grandes amigos con los cuales me sigo vinculando y con los cuales seguimos generando proyectos juntos. Colaboraste con la chilena Ingrid Bildi para que se realice entre Suiza y Chile el proyecto Dislocación, ¿no? Claro, Ingrid Bildi el año 2009 me contacta y me invita a participar en el proyecto en tanto asistente de ella, pero como curadora, en su rol de curadora. Y trabajé con ella 3 años en ese proyecto. Te casas además, ¿no? En Suiza, ¿no? Me casé en Chile, el año 2012. Y te vas después a Bélgica. ¿Cómo llegas a Bélgica? ¿Cómo es el proceso de que arrancan de ese paraíso, parece, ¿no? Claro, lo que pasa es que, y me parece un proceso normal, mira, lo que pasa es que uno puede estar de acuerdo o no con ciertas políticas migratorias de países, pero al menos son políticas existentes, ¿no? Y lo que pasa en Suiza, yo me fui por 2 años inicialmente, pero fui prolongando mi permiso de residencia porque iban apareciendo proyectos e invitaciones. Pero, como no cumplía las condiciones hace los 5 años para seguirme quedando, me tuve que ir, ¿no? Y en ese tener que ir me conocí a la que fue mi pareja durante 13 años, y es allí donde nos decidimos acordar una manera administrativa
posible para poder establecernos en otro territorio de Europa. Porque yo no podía, solo no podía. Entonces fue una operación estratégica basada en el amor y decidimos que lo más sencillo era continuar estudios en Bruselas. Ella se inscribe en el programa de máster de la Escuela de Investigación Gráfica y yo me inscribo en el programa de investigación doctoral en la Escuela de Investigación Gráfica y en la Universidad Libre de Bruselas. Así fue como llegamos allí. En Bélgica has hecho proyectos editoriales, artes con trabajos comunitarios, proyectos situacionistas, por así llamarlo, con arte. ¿Cómo ha sido esa experiencia de acercarte a esa cultura, de tu condición de migrante también, ¿no? Mira, a la condición migrante uno la lleva todo el rato. Uno la lleva en el color de la piel, en su fisonomía, en el tamaño, en todo, en su manera de relacionarse con el mundo y con las personas. En el acento. Por más que uno hable bien el idioma, uno siempre va a aportar una diferencia. Esa diferencia o la tomas de manera positiva o la tomas de manera negativa. Yo tuve la gran oportunidad de, al menos en Bélgica, en Suiza también, pero en Bélgica, después de largos 5 años, de comenzar a ser acogido e invitado a participar de proyectos. Nunca fueron solicitudes, siempre fue una invitación. ¿Por qué? Porque vieron que estábamos haciendo cosas que tenían que ver como con la reflexión entre lo que es arte, vida, arte, realidad, arte, capitalismo, arte, afectividad, y a partir de allí aparecen un montón de proyectos que son muy basados en lo cotidiano. Y eso fue, yo creo, que lo que llamó la atención de las personas que comenzaron a invitarnos. Y esa red de artistas que te convocan, que participa, está compuesta por gente de múltiples nacionalidades, ¿no? De múltiples nacionalidades, porque lo que pasa es que Bruselas, como es capital europea, una de las 2 capitales europeas, tiene mucho pasaje, ¿eh? Y hay gente que va a estudiar o a trabajar, pero que se queda poco tiempo. Eso nos tocó vivirlo con muchos amigos y amigas que desde Suiza se van para allá, pero después se van. Las condiciones económicas no son las mismas. Hay que adaptarse a una economía local y hay que saber pasar altos y bajos. Y sí, y en el hecho de haber prolongado nuestra estadía, nos ha permitido ir conociendo a más gente y sobre todo los locales, que siempre están como un poco escondidos, ¿eh? Los belgas de generación son difíciles de encontrar, pero con el tiempo los fuimos encontrando. Y con ellos hemos generado grandes vínculos de amistad y hemos tratado desde allí estar haciendo cosas. Y los artistas belgas, pienso en ese segmento de los artistas, ¿no? ¿Saben algo de América Latina? ¿Tienen una particular cercanía con sus procesos históricos? ¿Hay una idea como de solidaridad? ¿O no? ¿Son más bien desafectados? No, existe una clara, al menos de lo que significó el exilio en los años 70, 80 e incluso 90. Y está muy al tanto. Gente muy sensible, ellos tienen un pasado colonial bastante brutal, por tanto son muy conscientes y en algunos momentos un poco autoculpabilizantes, pero eso ocurre por momentos, pero no, hay gente a lo que a mí me ha tocado conocer. Uno de los proyectos que tú desarrollaste con tu compañera de ese tiempo es esta publicación, Nómade, que tiene un nombre bien curioso, es una pregunta, ¿no? Cuéntanos de esa experiencia editorial. Es un proyecto que nace de una pregunta en donde estábamos en un matrimonio y ella oficiaba, mi expareja oficiaba de madrina, ¿no? o de testigo, y cuando le preguntan su profesión ella dice artista y firma con su nombre ahí como artista. Y después en la fiesta se acerca una prima y le pregunta: oye, pero tú eres artista, pero si no, ¿qué haces? Además, ¿qué haces? Como si el arte fuese un hobby o una experiencia de diversión y que había que tener una actividad económica que generara lucro o al menos posibilidad de subsistencia. Luis, mi expareja, ella fue invitada a intervenir una exposición y ella lo que finalmente hizo no hizo una intervención plástica ni visual, sino que más bien propuso una pregunta e invitó a gente en torno
intercambiar experiencias en torno a esta pregunta. Para amenizar ese encuentro, que era más bien una pregunta densa que nos afectaba a todos, en tanto artistas, a mí se me ocurrió hacer una completada, como las completadas que se hacen aquí en Chile para ir en ayuda de una persona que se encuentra en una situación de precariedad, de problema de salud. Y ¿Cuál es la pregunta, perdón? La pregunta es: artiste si no tu artiste si no qué haces. Ese es el nombre, y así aparece el proyecto como, aparece esta acción como proyecto. Posterior a eso, Eduardo Cruz es un querido amigo artista que ahora se encuentra radicado en Estambul. Él estaba en residencia en Amberes, en una ciudad cercana a Bélgica, en el lado flamenco, y nos invita a hacer una nueva edición de esta pregunta. Y es allí donde tuvimos la idea de dejar un testimonio de aquella acción, porque finalmente era un espacio-tiempo determinado, en donde no sabíamos cuál iba a ser el efecto, porque era gente que no conocíamos, pero la pregunta ahí se volvía a proponer. La publicación lo que pretendía era ofrecer citas, un poquito ¿cómo decirlo? Citas con una cargadas, interpelantes, para poder generar un debate. Cuéntanos sobre el dispositivo, sobre el objeto. ¿Se hace, cómo se distribuye, cómo se fabrica, con qué periodicidad? Háblanos un poco desde el material. Desde la primera a la segunda oportunidad que tuvimos, son ya, 10 números, ¿no? Cerca de 10 números. Como 11 o 12, claro. Incluso vamos a hacer uno pronto. La idea era darle un formato para que nosotros nos sintiéramos más en condiciones de mejorarlo. Y decidimos establecer 3 puntos, tres elementos constantes. El primero era el encuentro en sí, que era lo más importante. El segundo era un documento que no diera cuenta de lo que había sido el evento, sino que más bien articulara la posibilidad del encuentro y de un diálogo. Y el tercero fue cómo amenizamos todo esto. Porque hablar entre personas que no se conocen es como complejo, sobre todo allá. Aquí quizás sí, pero allá hay que ofrecerles o una copa, pero al final sí, ofrecieron una copa, pisco sour, por ejemplo, para terminar todos borrachos. Entonces lo mejor era ofrecer comida. Todos nos reunimos, entonces era casi como una especie de ceremonia, de ritualesca, en donde todos íbamos a ingerir el mismo elemento y eso nos iba a ser parte de una misma realidad y nos iba a poder liberar la palabra. Y eso se fue repitiendo gracias a que personas se fueron interesando en la simpleza del proyecto. Yo creo que eso es lo más bonito, porque nace la realidad de una precariedad en la vida cotidiana de dos personas que son artistas y que tienen que subsistir, sabiendo que el sueño de ser artista, de un reconocimiento, se va derrumbando gradualmente con el paso del tiempo. La revista está compuesta por colaboraciones, ¿no? Gente que colabora, que manda textos, que manda ensayos, que manda reflexiones. ¿Cómo se...? Nosotros lo que hacemos es citar, hacemos bastantes citas, invitamos a gente a colaborar, colocamos imágenes que de repente no son ilustrativas, sino que más bien buscan ser piezas detonantes, que generan una explosión y que pueden afectar a la persona que está ahí mirando la publicación. Entonces tiene un fuerte poder poético y un trasfondo político súper fuerte, porque tiene político en el sentido de la existencia misma en la urbe. Cuéntame rápidamente cómo es la sociedad belga en la que tú conoces, la Bruselas, respecto a ese. Me decías que es difícil intercambiar, que no es llegar y encontrarse con el otro. También te dice el nombre de la pregunta, ¿a qué te dedicas? Soy artista. También parece que el arte allá y acá también tiene un lugar de sospecha, ¿no? O sea, denominarse artista puede parecer también algo como un poco transgresor. No sé si piensas algo parecido. Es loco pensar en una Europa unificada. Yo creo que la Europa actual es una gran ficción. Existe una Europa del sur y una Europa del norte. Y Bélgica forma parte de la Europa del norte. Un pequeño país que tiene un estado social súper fuerte, muy presente, en donde cada comuna, al menos de lo que es Wallonie y lo que es Bruselas, cada comuna tiene una escuela de arte abierta a todo el mundo. Entonces, la figura del artista no es tan
orgánica. No, es más que forma parte del cotidiano, forma parte del paisaje. La pregunta sería de otra manera. Ahora, ganar confianza en ese territorio toma tiempo. Uno tiene que demostrar que la palabra que uno dice tiene un valor y que tu presencia tiene un valor. Y allí es donde se genera esa confianza y allí es donde se puede generar un grado de amistad o de vínculo profesional, se puede decir. Confianza, vínculo, amistad, tres conceptos que tú das y que no sé si están presentes en este mosaico que aquí reúne de manera bien fragmentaria trabajos que han hecho allá en Bélgica. Si puede un poco sintetizar lo que vemos acá, no sé si cómo lo verán nuestros auditores, pero tenemos aquí una colección de imágenes de distintos proyectos que tienen nombre, tienen fecha. Píntese, por favor, Cristian, si nos pudiera como sintetizar este mapa que tenemos acá, imágenes. Claro, lo que pasa es que estando en Suiza, en algún momento me di cuenta de que mi trabajo artístico en tanto individuo, Cristian Valenzuela, era menor respecto de lo que mi visión en tanto espectador de arte podía ofrecer. A mí me encanta visitar exposiciones, me encanta interesarme en el trabajo de los artistas y me encanta también ponerlos en relación. Y allí aparece una figura que es muy semejante a la del curador, pero con muchas diferencias, porque yo opero desde el arte. Y desde allí comenzamos a generar proyectos colectivos en torno a un concepto, en torno a una idea. Por ejemplo, lo que se ve aquí es una invitación que recibimos a formar parte transitoria de un colectivo para intervenir una fábrica que estaba en desuso. El proyecto se llamaba La Minoterie, esto fue en 2010 creo, y nos invitaron a abrir la panoplia de artistas participantes. Y es así como nosotros también ayudamos a reformular el espacio, porque la idea no es... esta estructura era tan violentamente hermosa que era muy difícil ingresar en ella elementos visuales resueltos en cubos blancos. Entonces no tenía sentido. La idea era invitar a artistas a intervenir y ayudarnos a componer una especie de universo en donde sin anular el espacio ni las obras se podía generar una tensión interesante. A ti te gusta mucho la música, eres como declaradamente un melómano, compras discos, vas al mercado, siempre estás subiendo en tu red lo que te compraste, lo que estás escuchando. ¿Te ha tocado trabajar con sonido en tu país? Yo durante mucho tiempo me dediqué a la música, lo dejé porque soy muy malo y porque no tengo tiempo y prefiero dedicarme a otras cosas. Pero me encanta conocer a músicos, a músicas, me encanta tratar de vincular música o sonido a proyectos audiovisuales o a proyectos netamente visuales, y a pesar de que me equivoque siempre lo hago. ¿Y a qué músicos has conocido en Bélgica? ¿Con qué te has conectado? ¿Qué nos podrías sugerir? Yo formo parte de un poco de la escena sonora allá. Tenemos un proyecto con Silvi Rodríguez, una gran amiga, artista de origen española, pero que está viviendo allí hace casi el mismo tiempo que yo. Adrián Guerra, que es un artista suizo, que está radicado en Bruselas también, y con ellos tenemos un proyecto fílmico sonoro. Si me preguntas por nombres, como ahora no me vienen mucho, pero Sarah Welly, que ella es una compositora, directora, directora de una orquesta que le encanta tocar para amenizar manifestaciones. ¿Quién más se me ocurre? Nicolas Verplatz, que hace música electrónica, que no es muy conocido, pero es muy potente, con un proyecto que se llama Match. Toca con otro músico y es música electrónica con batería orgánica, muy potente. En Bélgica también trabajas en una colonia, ¿no? Una suerte como de una urbanización, una pequeña ciudad, donde ahí tienes un proyecto bien interesante. Cuéntanos sobre esa experiencia. Yo tengo la impresión de que tengo que partir por esto, que me saqué la cresta leyendo que yo iba a tener un avenir en tanto artista. Era ya tardío, había pasado mucho tiempo y tenía que finalmente, porque ya las becas se acaban, uno ya no es artista joven,
uno entra en una etapa en donde los fondos, las becas ya no existen, sino que hay fondos concursables en los cuales uno tiene que postular. Entonces tuve que vivir un proceso de reconversión. Ese proceso de reconversión implicó una reflexión sobre cuáles eran las herramientas que había adquirido en esos últimos años, y es allí donde me focalizo en lo sociocultural, y es así como llego a esta CITE, que es un conjunto de viviendas sociales en una comuna rica de Bruselas, cosa muy extraña, y es allí donde llego a trabajar con niños, digamos, después de la escuela, que es lo que llaman el extraescolar. Desde allí, como la CITE, yo no podía abstraerme de llegar a este lugar magnífico, impresionante, arquitecturalmente, y además que yo, estando haciendo una investigación sobre una tipología de vivienda social aquí en Chile, entre los años 60, 70 y hasta el 78 creo que fue, no podía no dejar de pensar en ello, y traté de ir haciendo proyectos con los niños, reflexionando sobre el hábitat, sobre su hábitat. ¿Y qué te encontraste con ese mundo de los niños? ¿Cómo es la niñez belga en un espacio que tú defines como vivienda social, ¿no? Son niños, les encanta jugar, les encanta tener referentes, y lamentablemente, como son niños, no se dan cuenta de su origen, no se dan cuenta de su condición. Pero cuando nos toca salir con ellos, el público, la gente del exterior, se dan cuenta de dónde vienen, se dan cuenta de dónde venimos. Entonces hay una estigmatización muy fuerte. Y el trabajo que yo comencé a hacer, también, que de alguna manera está afectada por mi biografía, era de qué manera se me da esta palabra, desestigmatizamos esta CITE. No inventándole un valor que no tiene. Sacarle el prejuicio, Sí, que es el claro, no lavando la imagen, pero sí mostrando y focalizando cuáles son las acciones que ahí acontecen, sean positivas, sean negativas. Desde allí, visto que las acciones que comencé a emprender no tocaban solamente a la población infantil, sino que a toda la población de esta CITE, se me fueron ocurriendo proyectos que me permitieron liberarme de horas con esos niños y poder focalizarme en proyectos que tenían un impacto mayor en la CITE. Y creaste un museo también, ¿no? Dentro del espacio, un departamento dentro de la urbanización, te Claro. fue cedido para hacer un centro cultural. Claro, como me liberé de horas, yo corrí el gran riesgo de liberarme ¿Qué de haces horas. ahí en el museo? En el museo yo soy el instigador. ¿Por qué le pusiste museo, además? La idea era provocar, la idea era generar una provocación, porque ¿a quién se le ocurre construir un museo en una CITE, en un lugar en donde la verticalidad de las acciones culturales vienen desde arriba hacia abajo, hacia quienes las necesitan? Pero ¿qué pasa si invertimos el accionar? O sea, en cada intercambio de dos personas se genera algo que podemos llamar cultura. La cultura ahí en la CITE es muy rica, pero ellos no están conscientes de aquello. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Partícipes de una conciencia de lo que allí está aconteciendo, forma parte de formas de vida, de memorias. ¿Cuántos habitantes, tiene la CITE? La CITE debe contar como con unos 700 habitantes, pero con toda la población que tocamos, llegamos a fácilmente a 1.500 personas. ¿Ese es un proyecto que financia el Estado, una fundación? Ese fue un proyecto que, gracias a un político local de la comuna, de la municipalidad, les voy a contar lo que pretendía hacer, y extrañamente me financiaron 6 meses de investigación. Los dineros ahí están destinados a actividades socioculturales, pero no a investigación. Pero así se hizo. ¿Hay chilenos también viviendo ahí, no? Hay un chileno, que es mi colega, se llama Gustavo Garrido, él es presidente del Consejo de Locatarios, de Arrendatarios, él es portador de un handicap, está en una silla de ruedas, porque la CITE, tiene esa particularidad que cuando fue construida, el objetivo era integrar a personas con capacidades limitadas de desplazamiento a vivir una vida más autónoma. Por tanto, entre el 10 y el 15% de las habitaciones de esa CITE están destinadas a personas con discapacidad. ¿Y hay interés de parte de los participantes del proyecto en arte propiamente tal? No, y ese es el gran desafío. Como las prioridades de los habitantes son súper básicas. Tener el refrigerador lleno y tener el último celular. ¿Cómo podemos cambiar esos paradigmas? ¿Cómo podemos infiltrarnos allí y decirles, miren, su forma, el hábitat, el lugar donde ustedes viven es un lugar extremadamente privilegiado y ustedes tienen que estar conscientes de eso porque viven allí. Ustedes, por más que quieran irse,
actualmente están viviendo allí y forman parte de lo que nosotros somos. Y ese es el gran desafío. Se está logrando hacer porque logramos encontrar un financiamiento federal que nos permitió invitar a artistas. Por tanto, la labor ya no recae sobre mí, si más bien se comparte en un equipo como de 10 personas. Y este trabajo tan pregnante que te toca asumir, ¿no? Con personas carenciadas, ¿no ha ido en desmedro también de tu trabajo artístico? Tal vez hay poco tiempo, tal vez hay poca energía a veces para asumir. Lo que pasa es que el tiempo pasa. ¿Cómo lo haces para...? Para mí esta operación es mi trabajo artístico, es mi obra, es una obra que quizás yo instigo, pero que termina siendo una obra colectiva, que me gustaría verlo de esa manera, me gustaría tratar de verlo de una manera muy pragmática de esa manera. Te toca visitar museos, galerías, viajas por Europa a veces viendo cosas. ¿Cómo ves el arte chileno en el mundo? O lo que te ha tocado ver. Es que hay varios artes chilenos, hay varias artes chilenas. Hay cosas que están a un nivel bienalístico excelente, en donde no hay puntos de fuga, en donde hay obras que están mutando. Pienso en la obra de Bernardo Yerzún, por ejemplo, que viniendo de una reflexión de experiencia personal, logra situarse en niveles en donde sale resueltamente favorecida, pero hay obras que, no sé, que tienen poco impacto, no sé, que pasa como cualquier otra cosa. Entonces, no sé, por otra parte, tengo muy poco tiempo como para ver exposiciones, lo hago, pero más bien me interesan exposiciones no en espacios institucionales. Prefiero... actualmente en el Petit Palais de París hay una exposición de Ugo Rondinoni, que sé que existe porque conozco a la novia del ayudante de Ugo Rondinoni, pero no tengo ningún interés en ir a verla, porque sé con lo que voy a encontrar. Entonces prefiero ir a un espacio off en Molenbeek, por ejemplo, porque sé que allí voy a encontrar cosas, porque sé que allí me voy a sentir interpelado. ¿Por qué? Finalmente nos estamos dando cuenta que el movimiento siempre es el mismo. Son las instituciones, las grandes instituciones, y esto es un comentario que no lo hago yo, me lo hizo Claudio Demetriades el otro día. Son las grandes instituciones que están recuperando lo que está pasando en estos espacios off, en estos espacios independientes. Tú eres buen lector, ¿no? Siempre estás comprando libros, consumiendo libros. ¿Qué lees? ¿Te interesa pensamiento chileno, contemporáneo, ensayismo chileno, poesía chilena? Yo soy más lector en el sentido de que compro muchos libros, los acumulo y nunca los leo enteros. Siempre voy al índice, voy a los títulos de los capítulos y eso es lo que leo. Y voy leyendo varios libros a la vez. Entonces no logro tener como una lectura, no me logro impregnar de la pluma de una persona, sino que más bien prefiero impregnarme de plumas que están pululando en un espacio tiempo determinado. Pero ¿estás enterado, por ejemplo, de lo que se publica en Chile? Suponte a Baradit, ¿lo has leído? A Baradit lo he leído, y a diferencia del gran revuelo que ha generado su historia oculta, me parece que si hay acciones como estas que permiten ganar más adeptos a la lectura, me parece que son súper válidas. Yo estoy súper de acuerdo con eso. ¿Has seguido el cine chileno afuera? ¿Ves cine chileno? ¿Has enterado de algunas producciones? No. Tuve un problema con el cine chileno cuando vi la última película, la penúltima de Guzmán, y me resultó altamente lacrimógeno. Tú estás vinculado bastante con Galería Metropolitana, un espacio de arte que está en Pedro Aguirre Cerda, que lleva muchos años de trabajo, que está enclavada ahí en medio de la población, un espacio muy referencial para las artes visuales chilenas de hoy. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Cuál es tu vínculo con Galme, Galería Metropolitana? El vínculo lo voy a hacer más corto de lo que en realidad es. Yo expuse por una primera vez en Galería Metropolitana en el año 2003, una exposición que se llamó Consúmase diluido. Bueno, allí en esa imagen, pero no tiene nada que ver con eso, ¿eh? Tiene que ver con otra acción que hicimos. El año 2012, allí se generó un vínculo de amistad. Es imposible no hacerse amigos de la Ana María del Sala, imposible. El año 2012 nos invitaron a realizar un proyecto, y nosotros respondimos con un grupo de 10 artistas que en aquel momento vivíamos en Suiza, con un proyecto que titulamos La Travesía del Axolotl, que era un proyecto que trataba
de confrontar dos ideas. La primera del viaje romántico, de la travesía, y por otra parte la idea del ajolote, que es basándonos en Cortázar, de este animal que no se mueve, que es casi una planta. Entonces la idea era como generar un cortocircuito en los invitados, que éramos dos como los curadores, vamos a llamarlo así, Sebastián, el diseñador, y yo invitamos a otras personas a sumarse al proyecto. El proyecto se transformó en una residencia móvil, experimental, en donde estuvimos visitando diferentes, el lado off de Chile, o al menos de la zona central. Esos encuentros generaron muchos vínculos que tuvieron un impacto posterior. Uno de esos impactos fue una invitación que yo recibí a exponer mi trabajo personal en Bulgaria, en un festival. Yo dije, no tiene sentido ir a mostrar monos de un individuo. Así es que preferí invitar a Oscar Concha de la escena penquista, y en realidad no, yo estaba invitando a Móvil, el proyecto Móvil, Oscar y Leslie eran quienes lo lideraban, y a Galería Metropolitana. Y la idea era presentar acciones colectivas. Eso fue. Y las imágenes que están aquí se corresponden a la escuela de Berna, en donde un profe nos invitó a exponer, a presentar allí el proyecto. Allá estamos en Bulgaria, en Sofía. Aquí estamos en la escuela de Recherche Graphique, y ahí estamos donde nos vemos los tres en la Radio Campus de la Universidad Libre de Bruselas, en una emisión que dan los días sábado o domingo, no recuerdo muy bien, una emisión latina. Oye, para quien no conozca, nuestro público que está viendo esta conversación, Residencia Móvil podría ser como una especie de caravana, ¿no? De grupo de gente que va a conocer lugares, a conversar, a tomar fotografía, a inventariar un territorio, ¿cierto? Claro, una residencia es ir a habitar un espacio determinado, mezclarse con el contexto, tratar de leerlo y generar una obra que tenga algún vínculo con ese espacio. ¿Por qué te interesan a ti estos proyectos multitudinarios, donde convocas gente, donde convocas músicos, donde convocas fotógrafos? ¿Por qué te interesa armar esas manadas? Porque tengo la impresión de que el individuo, en tanto se entiende hoy día, es ideológico. Y me gusta un poco batallar contra la ideología. No sé muy bien cómo, porque tampoco soy tan instruido, pero me interesa la colectividad en el sentido de que cómo a partir de una generación de confianza con el otro se pueden proyectar cosas en el tiempo. ¿Qué sentido tiene para ti, Cristian, hacer arte en estos contextos de hipercapitalismo, de un estado intensivo de la vida frenética que nos proponen los medios de comunicación? ¿Qué esperanza le queda al arte en ese contexto? Cambios profundos en el ahora no vamos a tener. Los únicos cambios a los cuales podemos apelar es a los cambios que nuestra presencia, nuestro accionar con el otro, con la otra, pueden tener. Este programa lo ven profesores, lo ven alumnos, lo ven gente de a pie que se conecta con nuestras conversaciones. ¿Qué importancia le das tú al arte, al viaje, a la idea de salir? Así como tú, cuando fuiste muchacho, decidiste salir de Chile, ¿qué importancia crees para un ser humano tiene el acto de viajar, de salir de la frontera? Es una pregunta que me toca profundamente. De hecho, me siento así como afectado un poco con esa pregunta, porque el viaje, al menos en mi caso, me permitió saber quién soy, me permitió saber de dónde vengo, de dónde tengo mis pies parados, de qué es lo que me constituye, pero también me permite saber hacia dónde voy, me permite entender que soy una tensión, y ese es el problema del individuo, de entenderse como individuo, que es ideológico, pero al menos de entender que soy una tensión constante entre dónde provengo y hacia dónde estoy yendo. ¿Cómo es esta idea, yo creo, para ya ir terminando esta conversación, de que el mundo está más abierto con flujos humanos que van, que vienen, pero sin embargo se han restablecido nuevas dificultades para cruzar territorio? El pasaporte nunca dejó de estar presente como instrumento para entrar en latitudes. ¿No ves que hay una paradoja ahí entre como una hipermovilidad, pero a la vez como que se ha reificado esta idea de los territorios fijos? Mira, no sabríamos responder inteligentemente. ¿Cómo se puede sortear eso? Pensando que tú eres un hombre viajero, que te gustan los grupos humanos, que te gustan las latitudes múltiples. ¿Cómo? Lo que pasa es que no es que me guste viajar mucho tampoco. Más bien yo sufrí un autoexilio.
Yo decía autoexiliarme, yo lo llamo así. Ahora, lo lamento por los exilios que tuvo que sufrir gente, que fue algo muchísimo más brutal. Lo mío es casi edulcorado, por así llamarlo. Pero el viaje al menos te permite eso, te permite conocer otras realidades. Pero lo interesante del viaje, yo creo que más que andar turisteando, yo creo que es tener siempre un punto de llegada, un elemento referencial que te permita conocer la realidad de esa persona o de esas personas que te van a recibir en un lugar. Uno de los motivos por los que estás en Chile es porque se inaugura el próximo sábado un proyecto en la mencionada Galería Metropolitana. Háblanos de eso y si nos puede extender una invitación a conocer lo que va a ocurrir ahí. Es un proyecto que nace de una invitación de parte de Galería Metropolitana hace ya bastante tiempo y que era una invitación a un proyecto en específico. Pero como la operación sigue siendo la misma, encontrábamos muy mezquino solamente presentar ese proyecto, decidimos abrirlo. El asunto era cómo abrir una invitación sin forzarla, sin, en este caso, imponer un concepto e invitar a gente a trabajar en torno a un concepto. Lo vimos de una manera más sencilla. ¿Cuáles son nuestros intereses o qué es lo que está aconteciendo allí? Era un cruce de 3 preguntas. En un principio, la primera era el eje curatorial de Galería Metropolitana, que era el futuro dónde está, una pregunta. El segundo es el proyecto de Chloe Demetriades, que se llama la oficina de las preguntas importantes. Y el tercero era el proyecto del cual yo estoy aquí como representando, que es Artistes y no te feco, artistas y no que haces, que también es una pregunta. Eso nos permitió formular una zona del espacio del arte como un espacio de cuestionamientos, de posibilidad de formulación de preguntas. Y así fue como se fue ampliando hacia las personas que están trabajando el arte desde una desmaterialización, desde una manera activista, o desde una manera disidente. No una disidencia fuerte, pero sino más bien, por ejemplo, hay una lista de músicos que incluso la podemos leer después, que es gente que trabaja en otros territorios, en otros dominios, en otros rubros, pero que siguen haciendo música como una especie de porfía. Tiene un título bien interesante la convocatoria, ¿no? Sí, el título de la pregunta es un poco del proyecto, del encuentro, ¿no? Sí, ¿quién podría en una casa en llamas sentarse con el corazón contento a escribir memorias sobre el sentido del color en las langostas? Un título bien interesante y sugerente, ¿no? Que tú dices que engloba también esa idea de trabajar en distintos territorios sin necesariamente posicionarse como artista. Claro, la invitación se formula como pregunta, la respondemos como pregunta, y lo que pretendemos hacer no es dar un resultado específico, sino que más bien permitirnos navegar en vínculos que se han estado generando en esta última semana, porque ya llevamos como 3 semanas aquí, algunos de los artistas, otros llevan un poquito menos y otros un poquito menos, vinculando con artistas de la escena local para, primero que nada, generar vínculos de confianza y ver qué es lo que se puede generar hacia una restitución final, que no es una exposición, es más bien una restitución final de procesos. Bueno, desde el sábado entonces a las 5 de la tarde en Galería Metropolitana se van a dar juntas músicos, performistas, gente chilena, franceses, belga. Va a estar interesante eso. Claro, eso es el día sábado a partir desde las 17 de la tarde en Galería Metropolitana, en Félix Mendelssohn, a 2 cuadras de 29-41, creo que es, a 2 cuadras del metro Pedro Aguirre Cerda, hacia el sur, para que no se pierdan. Va a estar presente Jonathan Benquet, de Francia, Bélgica, Chloe Demetriades, artista suiza, va a estar presente la cantante Dadalú. Dadalú va a estar presente, va a estar cantante del grupo suizo Serotonin, va a estar presente el músico ambiente Juan Pablo Cachutolo, va a estar artista visual Ivo Vidal con una performance, Sebastián Sampieri, va a estar también presente, se me está yendo el mundo. Mucha gente que se puede conocer la programación en las páginas de la Galería Metropolitana. Claro, o si no, en las redes sociales. Esta es la última pregunta que tenemos que ya desconectar. Ha sido una muy linda conversación. Este programa lo ve bastante profesores de arte, gente que está en las aulas, ¿no? Enseñando la tarea creacional de enseñar a hacer arte. ¿Qué mensaje le darías a los profesores
considerando la cantidad de información que hoy día hay, los medios, las nuevas estéticas, los nuevos lenguajes. ¿Crees en un aula abierta o crees que todavía la educación debe ser disciplinar? No sé, ¿qué reflexión te sugiere la enseñanza del arte hoy para Chile? Sabes que igual es una pregunta extremadamente difícil. Yo no sé si estoy en condiciones de responderla, porque yo no estoy en condiciones de dar un mensaje. Por lo mismo me ocupo de hacer cosas que pueden fallar, porque tengo la impresión de que la confianza que logro generar con algunas personas me permiten hacer actos fallidos. Y esos actos fallidos nos permiten a todos como reformularnos como seres humanos. Entonces, quizás en estas palabras haya algo de esperanza en la situación muy difícil en la que están trabajando los profesores, pero yo creo que esto va a sonar muy hippie, pero yo creo que el amor es una palabra clave. Cristian, quería darte las gracias por estar conversando. Espero que haya sido una buena conversación para ti. Y bueno, no te pierdas mucho del país. Y suerte lo del día sábado. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por la dificultad el grado de dificultad de las preguntas. Gracias a nuestro equipo también que produce cada jueves estas sesiones que quedan colgadas en el YouTube. Y nos encontramos con un próximo invitado para registrar, pesquisar el extremo centro del pensamiento, el extremo centro de la escritura, el extremo centro de las ideas que van moviéndose. Gracias y nos vemos en una próxima edición.